Bueno, estamos aquí con Mariam, una profesional matrona de mucha trayectoria, porque hoy día vamos a conversar de un tema muy significativo en el que ya hemos tenido distintas opiniones y también muy certeras acciones de sensibilización que han realizado en sus distintos espacios. Así que le damos la bienvenida a Mariam. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy bien, solamente con mucho calor en esta época que es muy propicio, pero bien. Bueno, la idea es que nos ilustre con los temas de VIH, ya que usted ha tenido una larga trayectoria en ese tema. Sabemos que hoy día está en la parte más bien privada, pero trabajó mucho tiempo en la parte pública. Entonces, me gustaría primero preguntarle, bueno, dónde está, qué está haciendo, como para que nos sirva de referencia, y posteriormente que me cuente cómo fue su experiencia con el tema de las enfermedades de transmisión sexual y toda su trabajo, digamos, en el servicio público. Bueno, yo trabajé por 35 años en el servicio público, específicamente la mayor parte de mi tiempo, más o menos como 28, 29 años en la dirección de servicio, donde ahí me correspondió una labor más de gestión y poder instalar programas en conjunto con todas las matronas de la red de atención primaria y también relacionarnos, coordinarnos, trabajar muy conjuntamente con el nivel secundario y terciario. Es como una cadena de acciones que uno hace por donde por donde pasa una paciente, va circulando la paciente hasta que nuevamente vuelve a atención primaria. Y en este momento estoy como directora de la carrera de obstetricia en la Universidad Adventista, que es la única que está aquí en la región, que es una actividad totalmente nueva de la cual estoy aprendiendo porque son cosas absolutamente distintas dedicadas a la academia. Bueno, la verdad es que tenemos hartas consultas. Dentro de ellas, primero, la trayectoria, digamos, también de la enfermedad. Cómo partió por ejemplo, el VIH como con un susto muy grande de lo desconocido absolutamente y casi mortal, o sea, inicialmente mortal, y cómo hemos ido evolucionando hasta llegar a tener ciertas personas con VIH con medicamento y que claramente cuando pasa SIDA, ese paso, digamos, es claramente mortal. Pero nos interesa saber esa historia. Bueno, en Chile en el año 81 fue el primer caso. Fue justamente en Santiago y después, años después, en el 84 fue el primer caso en Ñuble. ¿Ya? En realidad para esos años fue una gran conmoción porque lo que significaba tener antiguamente VIH era sinónimo de muerte. Y de hecho se hablaba de SIDA más bien. Pero con el tiempo, con las investigaciones y la inversión que también ha habido en forma mundial y nacional, se ha ido cambiando esta percepción que antes una persona incluso era discriminada por tener un VIH, era postergada, aislada, por lo tanto, mucha de la información se tenía que mantener confidencialmente, en reserva. Y así fue como se tuvo que trabajar los primeros años, o sea, una excesiva, yo digo ahora, excesiva reserva de la información que solamente lo podía conocer la persona que lo estaba atendiendo, que podía ser una matrona, un médico o otro profesional, pero no podía ser conocido ni siquiera por su par que estaba laborando en ese momento, ya sea un consultorio o hospital. Pero ahora es absolutamente distinto porque con todos los estudios, con todos los avances que han habido, ya esta enfermedad no es mortal, ya tiene tratamiento. ¿Ya? Y ya podemos distinguir nosotros claramente el VIH, que es una persona que vive con el virus. Antiguamente se llama que era portadora del virus, no, ahora vive con el virus, o sea, y puede presentar episodios durante la vida, etapas de SIDA. ¿Qué significa? De que pueda presentar alguna sintomatología clínica diversa, porque no es que sea el VIH todo lo relacionado con la parte sexual, pero puede tener, porque como hay una alteración del sistema inmune, entonces puede tener problemas del sistema inmunológico, presentar más resfrío, problemas pulmonares,
otro tipo de problemas. Por eso que lo hace como muy diverso. Pero con todos los avances que ha habido en cuanto a tratamiento, en este momento los medicamentos son bastante más accesibles, ¿ya? De hecho, antiguamente era una cantidad de medicamentos que tenían que tomar durante el día, ahora no. Es una pastilla que contiene 2 componentes que permite, digamos, tomar, igual como uno toma una aspirina o cualquier otro medicamento, sin que llame la atención a otra persona. Entonces, realmente el avance ha sido importante y a la hora la gente no muere por el tema del VIH. Lo que yo creo que sí, hay una parte que se trabajó mucho con el tema de lo que era el tratamiento y los cuidados y los controles de esta persona, pero también se tuvo que trabajar mucho sobre la prevención, cómo cuidarse para no adquirir el VIH. Y ahí hubo el tema y se instaló el tema de la consejería, con el objetivo de poder, digamos, que esta persona en forma consciente, en forma individual, se autocuide respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto que con énfasis en el VIH, pero cuando nosotros tenemos un VIH, probablemente pueda estar asociado a otra patología como una sífilis, como una gonorrea, y de hecho, si hay una persona que tiene un VIH, probablemente tenga más estas patologías de infección de transmisión sexual que otras, ¿ya? Están muy asociadas. Así que significó un bastante avance, yo diría que hace los últimos 10 años que realmente el paciente ya se trata como un paciente crónico, o sea, de momento que existe oportunidad de tratamiento y que ya no va a morir por esta causa, entonces es un paciente que si cumple con el tratamiento es un paciente crónico, igual como la hipertensión, porque se sabe que no va a morir, siempre y cuando se cuide durante todo el resto de su vida. ¿Y qué significa cuidarse? Significa, por un lado, si la persona tiene un VIH, tomar los medicamentos, tener el resguardo, usar medidas de prevención, ¿ya? Y la persona que no tiene VIH y consciente del autocuidado, usar el uso consistente de preservativo, tener claro de no tener conductas de alto riesgo, ¿ya? En sexual estoy hablando, conductas de riesgo sexual, o bien cuidado con las drogas también, porque el hecho de tener una fiesta, de consumir alcohol, lo hace muy, muy proclive, digamos, a tener conductas de riesgo. Entonces, si uno no usa condón, no aprende a usar el condón, entonces no está cuidándose. Entonces, son cosas tan simples como el uso del condón, tener una pareja única. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Ojalá conversar sobre el tema, qué es lo que significa tener pareja única, ¿ya? Pero no solamente por un lado puedo ser pareja única, sino que también del otro lado, la otra pareja, que puede ser mujer o masculino, pero conversar el tema de lo que significa ser pareja única. Y por otro lado, también yo puedo optar, tener una abstinencia sexual. Son 3 medidas que perfectamente se pueden hacer. No requiere costo, solamente la decisión. Eso. Bueno, claramente hay un mundo entre los años 81, 84 a la fecha y también un poco conocer cuál era la experiencia de ustedes en el sentido de también el susto, porque ustedes en esos años también seguramente se sentían muy expuestos por esta enfermedad. Porque como digo, había mucho mito y también estaba todo el tema de creer que se contagiaba de cualquier manera, incluso tomando los utensilios de la persona. Bueno, eso como dice usted, tuvimos que eliminar varios mitos y aún todavía yo creo que hay que eliminar varios mitos porque todavía existe la percepción de que el compartir un vaso, compartir el baño o la ducha, el cepillo de dientes, digamos que son como cosas personales y conductas que uno las hace en forma cotidiana, pueda transmitir el virus. El virus se transmite cuando existe un contacto directo, digamos, por eso que se dice entre la relación sexual de sangre a sangre, de tejido a tejido. No es que exista un contacto fuera del contexto humano. ¿Ya? Muy bien. Y en relación a los programas, el servicio de salud, bueno, claramente usted nos decía que habían tenido mucho que hacer, había muchas investigaciones.
Pero ¿cuál es su evaluación en relación si efectivamente estos programas fueron atingentes, dieron en el clavo, digamos, de alguna manera, sobre todo las campañas de sensibilización, o usted cree que todavía falta sensibilización, que también puede ser no responsabilidad del servicio, sino que responsabilidad de las personas que pueden creer que son jóvenes y que nada les va a pasar, o simple y sencillamente no consideran la información? Siempre yo creo que en el tema de lo que es la educación se puede hacer más, ¿ya? Pero en todo el tema de lo que es significado el tratamiento el hecho que exista a nivel de ministerio un programa como tal que se dedica solamente a eso, más las investigaciones, yo creo que se ha avanzado bastante. Pero en el tema de lo que es la prevención, la educación, yo creo que es un trabajo constante que a lo mejor ahí nos falta un poco. Bueno, de hecho, la OMS todos los años levanta un lema donde nos dice a nosotros los énfasis donde nosotros tenemos que dar de acuerdo a cómo está el contexto mundial, ¿ya? Entonces, hablar de prevención en el trabajo, buscar como distintas fuentes de cómo uno puede socializar más el tema. Siempre como irlo poniendo en la mesa, ¿ya? Y por otro lado está también el 1 de diciembre, que es un día en que se conmemora el tema de VIH y SIDA, justamente para poder aclarar o crear conciencia social. O sea, al crear conciencia social es solamente poner el tema en la mesa y conversar, así como nosotros estamos conversando con un grupo de personas, cómo se puede prevenir, qué escuchas tú. Entonces, las campañas publicitarias que vienen del ministerio también son buenas. Y cada año están creando campañas de acuerdo al contexto social en ese momento que se está viviendo, ¿ya? Que puede ser a la mujer trabajadora, que se ha ido aumentando el número de mujeres con VIH, ya esa relación que antiguamente existía de que por una mujer habían 10 hombres infectados, ahora esa relación de hombre y mujer ha ido cambiando, ya de 5 o 6, una mujer por cada 6 varones, ¿ya? Entonces, hay todo un mundo que yo creo que parece como se han dado pasos importantes, pero aún sigue siendo como insuficiente porque el tema tiene que estar más en la mesa, pero en la forma cotidiana, no que sea como antiguamente uno tuvo que educar así como temerosamente para hablar del VIH, porque acuérdese que era muy discriminada las personas. Ahora siguen siendo igual discriminadas, pero menos. Hay que hablar más, hay que considerar más, ¿ya? Y sobre todo con personas jóvenes y no tan jóvenes también, personas mayores y adultos mayores. Bueno, también en el inicio había como un seguimiento de cualquier situación, digamos, que porque se decía que si, por ejemplo, uno había tenido una transfusión de sangre en el extranjero, eventualmente había que tener había que estar haciendo el seguimiento de la evolución varios años por si acaso, digamos, como una forma de prevenir, por si acaso apareciera, que afortunadamente yo me imagino que ahí hicieron mucho trabajo y afortunadamente no apareció en muchos casos seguramente, en otros lo más probable que sí. Pero ese trayecto era como de 3 a 5 años, eran temas bien especiales, digamos. Ustedes tenían que estar, digamos, haciendo todo esos seguimientos, fueron eliminando después todos esos sistemas. Hoy día con estos aparatos, digamos, con estos test rápidos, tienen una ayuda. ¿Cómo califica toda esa situación? Con respecto al tema de la transfusión sanguínea, que es otra modalidad en la cual se puede transmitir, en realidad el Ministerio desde el año 87 la sangre es absolutamente segura. O sea, si hay un mecanismo, y no solamente en relación al tema de VIH, sino que también a otras. Hay una encuesta que primero uno dice qué cosa ha tenido, qué problemas de salud ha tenido, si ha tenido infección y todo. Y es el primer, digamos, filtro. Después viene el otro filtro de análisis que si es que no lo menciona el usuario o paciente, pero hay otro filtro que analiza la sangre de los distintos tipos para poder considerarla que está libre de cualquier riesgo, digamos, que pueda producir una transmisión de distinto tipo, no solamente pensando en el tema de VIH. Y sí, esta es una de las patologías que mejor registro epidemiológico se tiene. De hecho, por eso que hay una persona
o un equipo de personas o un programa en sí, que son varias personas que constituyen el ministerio donde se hace un seguimiento de los pacientes. Y a nivel de servicio y también a nivel del hospital existe un seguimiento de los casos de las personas que tienen VIH, ¿ya? Porque ellas van a estar siempre y ahora se ha transformado en una enfermedad crónica, por lo tanto se lleva un registro, no sé si decir mensual, de acuerdo a sus controles semestral, pero se lleva un seguimiento desde que aparece el caso positivo hasta que este usuario o persona fallece por distintos motivos. Y que es lo que interesa también saber por qué fallece, porque muchas de estas personas ya no están falleciendo por el VIH, sino que fallecen por otro tipo de causa, que es cardiovascular, otro problema, un accidente, otra cosa, pero ya no es sinónimo, como yo le explicaba, de muerte, ¿ya? La persona vive con el virus del VIH, pero durante su vida puede presentar etapas de SIDA, donde la enfermedad se manifiesta como tal. Ahí tienen problemas de salud, muchas veces hospitalizaciones, después nuevamente se recupera y sigue viviendo con VIH durante todo el resto de su vida. Así que no es sinónimo de muerte, presenta etapas de SIDA durante su vida, ¿ya? Y sí, esta patología se lleva a seguimiento, así como también el VDRL, otro tipo de patología que son más comunes, pero que también son riesgosas, como la gonorrea. Tenemos varias otras que no quiero mencionar, porque también está, por ejemplo, el HTLV1, que es nuevo estoy hablando yo porque es del año 80, el primer caso en China, pero sigue siendo un virus que se transmite vía sexual. Generalmente todo lo que se refiere a infección de transmisión tiene un factor común de transmisión, que generalmente es vía sexual. No es la única, pero mayoritariamente se infecta uno por vía sexual. Bueno, también consultar cómo lo trabajan ustedes en el mundo privado, por ejemplo, ahora que están en que está en la universidad, que está en una situación distinta a su habitualidad que tuvo durante 35 años, estos temas que son tan complejos y que de repente los jóvenes no son muy asiduos a que les den la información. ¿Cómo hoy día usted lo trabaja con todos los conocimientos que tiene al respecto y con justamente la idea de apoyar a estos jóvenes y evitar y prevenir este tipo de contagio? Bueno, existe una actividad que se llama Consejería de VIH, Consejería de Prevención de VIH, ¿ya? O Consejería en Infección de Transmisión Sexual. Esta es una actividad específica donde uno tiene una relación de conversación en un box privado, ya no puede ser abierto, sino que un lugar privado, donde se conversa estos temas. Pero ¿en base a qué? A poder, digamos, en forma más personal, o sea, ir recabando información de cómo es su vida para también darle una orientación respecto a cómo prevenir. Y ahí es cuando surge la duda, la conversación por parte de la otra persona, como enseñar la habilidad de cómo cuidarse. Porque en realidad ¿cómo se llama? El éxito va en el autocuidado. En la decisión personal, individual. Entonces la idea es como ir generando en la otra persona que uno tiene que, en cualquier evento, digo yo, eventos, ya sea en una fiesta, tomando alcohol en forma de medida y que de repente uno pierde el control, qué medida, o sea, hacer clic de cómo puedo usar alguna herramienta de las que conozco para poderme no infectar. ¿Ya? Y no es fácil, ¿no? Porque uno de repente se encuentra con hartos mitos en relación al tema de la sexualidad todavía. A pesar de que hay personas jóvenes y que ella, como dice usted, estamos más abiertos a hablar del tema, pero igual hay mitos. Con mayor razón en una persona mayor, en una persona a lo mejor que no va frecuentemente al consultorio, o en una mujer que ha sido siempre dueña de casa. Pero ya por lo menos el tema es más abierto, se habla, se conversa. El problema es cómo hacer efectivo este autocuidado. Uno no puede conversar, pero cómo hacer efectivo este autocuidado es lo que más cuesta un poco. Muy bien, le agradecemos a Marian que nos haya acompañado en esta entrevista porque nos ha ilustrado desde que esta enfermedad aparece en Chile
y también nos hace sentido, ¿cierto?, ese último llamado a que la gente tiene que tener el autocuidado y tiene que tener la información y es una decisión absolutamente personal. Así que muchas gracias, Miriam.